Con más encuentro informativo y en este caso para hablar de una actividad que se llevó adelante esta mañana, este mediodía casi en la Universidad Nacional de Río Negro, porque se hizo la presentación del libro Experimento Libertario. Y para hablar de eso estamos justamente con quien lo escribió, estamos en comunicación con Guido Agostinelli, que es licenciado en Economía de la UBA, y queremos agradecerle mucho por estos minutos y bueno, para comenzar esta charla, darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Guido? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy Todo muy bien. bien. Bueno, hoy se hizo la presentación aquí en nuestra ciudad, en la universidad, de tu libro. Contanos un poquito en principio cómo fue. Bien, fue a las 11 de la mañana, fue bastante entretenida. La verdad es que hubo mucho feedback en la universidad, noté muchísimo interés. Nosotros no solamente llevamos este libro, último libro que presenté, que es Experimento Libertario, sino también mi libro anterior, que es Falacias Libertarias, Mm. que la verdad es que tuvo muy buena recepción, pudimos discutir algunos puntos y tratar de entender qué es lo que está pasando hoy a nivel nacional, ¿no? Con la gestión local, con la gestión a nivel nacional, ¿no? Qué difícil, ¿no? Me imagino que en el tiempo que te llevó a escribirlos, investigar, bueno, escuchar, conocer, ver lo que en algún momento parecía impensado, hoy se está viviendo, ¿no? Y muchas preguntas surgen en torno a esto. Sí, sí, de hecho surgieron muchas preguntas, fue bastante dinámico, a diferencia de quizás otras presentaciones, obviamente como yo suelo presentar más cerca de Buenos Aires, las preguntas suelen ser menores, también tenemos una sobreabundancia de información, pero me parece que contar el libro, y más que nada, porque mi primer libro, que es Falacias Libertarias, yo lo empecé a escribir cuando Milei estaba tercero lejos en las Claro. encuestas, ¿no? Se publica cuando estaba tercero lejos. Con lo cual habla de que en realidad yo no es que saqué el libro para atacar al presidente de la nación, ni mucho menos, sino que siempre tuve interés en lo que es la escuela austríaca. Yo soy economista, entonces siempre estudié en profundidad la escuela austríaca y bueno, cuando vi que empezó a difundir la Milei estas ideas, es que justamente escribí el primer libro y este segundo libro, Experimento Libertario, ya lo que hace es complementar con información de las experiencias libertarias que hay a lo largo del mundo, que Mm. hay varias, digamos, a baja escala, y que incluso podemos decir que Argentina todavía no es un experimento libertario, dado que todo lo que está haciendo la gestión de Milei, o en gran parte, no tiene raíces libertarias, ¿no? Sino Mm. que está haciendo una intervención fuerte en la economía, y eso hay que explicarlo, hay que entenderlo, y hay que entender que posiblemente si al gobierno le va bien, sea una transición que se está yendo rumbo a una economía libertaria, vamos a decirlo así. Bueno, cuando hablamos de cuestiones de economía es difícil porque no todo el mundo puede entrarle, digamos, en un lenguaje. Y en este sentido, como decís, estos libros tuyos han tenido una repercusión justamente en esto para poder empezar a entender un poquito de qué se trata aquellas personas que tal vez no están en el mundo y que, bueno, que llegó este hombre con estas ideas muy distintas a las que se venían desarrollando en los últimos años en el país. ¿Cómo es un poco llevar esa investigación y después plasmarlo para que, bueno, que sea leído y tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Sí, lo que yo trato de hacer no es solamente el libro, sino que tenemos un trabajo muy fuerte en redes sociales, Mm. no solamente en mis redes sociales, Guido Agostinelli, sino también tenemos Economía sin Falacias, donde también tenemos un canal en YouTube, y ahí mismo entrevistamos, por ejemplo, a economistas de todo el mundo. Eso me permitió no solamente recabar material para el libro, sino también para las redes sociales. Y eso lo que permite también es entender hacia dónde va el mundo y Mm. entender que no tiene nada que ver con lo que nos propone el presidente actual de la Argentina, entender que en realidad los países están planteándose qué tipo de intervención hacer, no retirar al Estado digamos, de la escena política o de la escena económica. Entonces, esto lo que hizo fue bueno, también digo lo de las redes sociales porque Mm. también el lenguaje, que si bien en el libro trato de que sea justamente para lectura de todas las personas, Sí, en las redes sociales más es aún, más digamos, ¿no? accesible. Uno tiene que sintetizar en un reel de un minuto, en un TikTok de un minuto, un concepto que a veces en el libro obviamente está con un mayor grado de profundidad, pero así todo trato de que no sea exclusivamente Mm. académico, si bien obviamente soy economista y trato de hacer foco en las cuestiones económicas. Entonces, a raíz de eso es que sí, es cierto lo que vos mencionás, es bastante valorado, digamos, son bastante valorados los dos libros, porque tienen un lenguaje bastante ameno,
De hecho, en lo que es experimento libertario, que contamos casos de pequeños experimentos que se dieron en el mundo a baja escala, en pequeñas ciudades, vamos a decirlo así, o pueblos, y que justamente ahí lo que mostramos son las consecuencias a baja escala, y eso está narrado, de hecho, bajo esa lógica, que fuimos hasta esos lugares y experimentamos qué era lo que era estar ahí y ver cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias que se generaron a través de estos experimentos. Recién decías que se generó un buen feedback, un ida y vuelta, preguntas. Recién hablabas de lo que algunas de las cuestiones que implican estas políticas que están llevando adelante, el corrimiento del Estado, pero hay otras cuestiones que también tienen que ver con, por ejemplo, que viene siendo central en nuestro país hace mucho, que tiene que ver con la inflación. Y esta idea de que bajar la inflación es la meta y eso va a solucionar todo. Esto surge un poco también en las consultas, en las preguntas, porque bueno, parece que la inflación está bajando, pero la calidad de vida de las personas también. Entonces, también es parte de ese poder ir entendiendo o ver cuál es este camino que nos están llevando. Sí, tal cual, das un poco en el clavo, porque en realidad, pensémoslo un segundo, ¿no? Si mañana la inflación, supongamos le va muy bien al gobierno en esta cuestión, que va a tener dificultades, pero supongamos que mañana la inflación es cero, que no hay más inflación en Argentina. No podemos decir que por eso se resuelven los problemas de Argentina, bajo ningún concepto. Los problemas van a seguir siendo lo mismo, o van a ser todos menos tener más inflación y posiblemente el poder adquisitivo también se vea deteriorado. Entonces lo que hay que tratar de entender primero, inflación, lo que ha tenido como éxito la explicación libertaria es que es muy sencilla, ¿no? Se puede explicar de nuevo en un reel de un minuto, yo te puedo explicar siempre en todo lugar, es un fenómeno monetario la inflación, entonces bueno, yo te digo, si emitís, vas a tener inflación. Suena súper sencillo. Vos para que te des una idea, yo en la UBA, que doy clases, soy docente de macroeconomía en la UBA, estoy 2 clases enteras de 2 horas explicando el proceso inflacionario para que entendamos que es un poco más complejo. Sí. Que obviamente, y el gobierno creo que finalmente algo ha entendido de esto, por ejemplo, el valor del dólar es una determinante de qué nivel de inflación tenés. No es solamente la emisión monetaria. Nadie podría acá pensar que si el dólar mañana se va a 2.000 pesos, los precios se van a quedar quietos. Entonces, de esa misma manera hay que tratar de explicarlo, hay que tratar de profundizar, y como bien decías vos, ahí caemos en una trampa, ¿no? De pensar que el problema central es la inflación. En realidad es el reflejo de otro problema central que sentimos, que es la pérdida de poder adquisitivo. Claro. Porque si vos justamente tenés una pérdida de poder adquisitivo, ahí justamente se da a través de la inflación. Pero eso no quiere decir que siempre que tengas inflación tenés pérdida de poder adquisitivo. De hecho, vos tuviste procesos en los cuales había inflación y los salarios le ganaban a la inflación. Son los menos, pero existieron. Entonces, lo que quiero decir es eso, que no es el tema central, y cómo solucionar el tema de la inflación es justamente con recesión, con ajuste económico, por ende es con un deterioro también de lo que es el poder adquisitivo. Sí, que seguramente tiene que ver con otras cuestiones, no solamente con esta premisa de inflación cero, ¿no? Tiene que ver con una idea libertaria justamente de la concepción de cómo debe guiarse, bueno, guiarse una manera de Sí, que, decir, un país, tiene que ¿no? ver, exacto, tiene que ver, por ejemplo, cuán concentrada está la economía, porque, a ver, la inflación es un proceso que uno lo ve a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en realidad, fijémonos en la inflación que tuvimos, por ejemplo, en diciembre del año 23, ni bien asume Milei, un salto de un 25%, ¿no? Entonces yo después de hacer un salto de un 25%, empiezo a disminuir la inflación. Claro, pero ese 25%... ¿Cuánto tardé yo en recuperar ese 25% de salto? En realidad el problema en sí mismo no es la inflación, sino lo que yo perdí de capacidad de Claro. compra, que por más de que la inflación baje, yo la perdí. De hecho, eso se ve muy claro en las jubilaciones mínimas, por ejemplo, ¿no? Las Sí. cuales se ha congelado el bono y entonces automáticamente tenés menos poder adquisitivo los jubilados y pensionados, ¿no? Guido, además de esto de la inflación, ¿hay alguna otra pregunta que surge cuando estás presentando los libros, cuando están en el intercambio común que te han hecho en los distintos lugares en los que has estado? Sí, hay muchas preguntas. A ver, por lo general, por ejemplo, una típica, pues una mentira que ha repetido mucho Milei, es si éramos primera potencia mundial en 1895. Esto un poco sacándote de la actualidad, ¿no? Claro, Pero digo, cuando sí. Milei dice que era bueno, en el libro está desarrollado, pero básicamente como para no dejarte solo el título, no fuimos primera potencia mundial, tuvimos el PBI per cápita, el sexto PBI per cápita del mundo sobre 36 países. El PBI per cápita no determina si vos sos la primera potencia, porque sería como que yo hoy te dijera que Luxemburgo o Mónaco son la primera potencia mundial, cuando en realidad es Estados Unidos o China.
Entonces hay mucha trampa en ese relato de Milei de que fuimos primera potencia mundial. No, no fuimos primera potencia mundial, eso hay que tenerlo presente. Y después del día a día, sí, claramente hay muchas preguntas con respecto a, bueno, qué es lo que va a pasar con la industria, Claro. con esta apertura de comercio. La Tenemos todos los incertidumbre, antecedentes. ¿no? La incertidumbre, exacto, hasta qué punto se va a seguir el ajuste. Hay muchas preguntas que a veces también me exceden como economista, Mm, ¿no? Porque cuando te preguntan hasta cuándo va a ser el ajuste, y el ajuste puede no tener límite, el claro. límite se lo va a dar la sociedad, no te lo da la economía. ¿No? La economía en un punto, el déficit o el superávit fiscal es una cuenta matemática. O Mm. sea, vos siempre podés reducir el gasto público. El tema es hasta dónde soporta o tolera la población este ajuste, ¿no? Bien. Bueno, Guido, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. La verdad que la charla da para mucho. Hay muchas cosas para preguntar en este contexto que estamos viviendo. Pero una última antes de cerrar tiene que ver con el último escándalo que se dio con la criptomoneda y todo este negocio que excede, creo que al común de la gente en general, ¿no? Y lo que sucedió con el presidente, ¿no? Y el impacto que eso tiene en nuestra economía. Sí, ahí para entender a mí lo que me gusta más asociar con la cuestión de las criptomonedas, que hoy a propósito no me lo preguntaron, ese tema no lo abordamos, así que viene bien aclararlo ahora. A mí me parece que el mercado de las criptomonedas se parece mucho a un mercado libertario al 100%. ¿Por qué? Porque no hay intervención estatal, de hecho hasta ni hay registro exacto de las personas que participan. Si vos podés tener una billetera virtual con un seudónimo Mm, o lo que fuera, o podés ser una billetera virtual conjunta de muchas personas. Entonces me parece que lo que sucedió con la criptomoneda y por qué Milei las incentivaba tanto es producto que es lo más parecido a un mercado libertario. claro. Por ende, en realidad esta cuestión de si es estafa o no es estafa, que eso se lo dejo más a los abogados, Mm, lo claro es que en realidad hubo una oferta y una determinada demanda. Entonces después veremos la intención de esa oferta y la demanda si configura un delito desde ya, pero quiero decir, en términos libertarios es algo totalmente normal. De golpe hay quienes ofrecieron esa criptomoneda, de golpe hay quienes decidieron demandarla y de golpe hay quienes decidieron desprenderse de esa moneda. Entonces esto es lo que ocurre cuando hablamos de mercados que no están intervenidos por el Estado. Esto no te va a ocurrir en la bolsa de valores, eso te va a ocurrir muy raramente. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores tiene un cierto volumen de operación, los que operan se registran, los intermediarios que están en la bolsa de valores tienen que estar registrados y tienen que hacer cursos de capacitación para eso, y el Estado controla. O sea, vos no puedes invertir en la bolsa de valores algo, digamos, que adquiriste de forma ilegal. Por No allí podés hacerlo, escuché ¿no? la comparación también con un casino, por ejemplo, que tendría también una regulación y algo similar a lo que estabas mencionando de la bolsa, ¿no? Que no se lo puede Claro, comparar correcto. tampoco con eso. Correcto, por eso es importante entender eso. El Estado, no solamente, y esto es algo que hago bastante hincapié en el libro, Mm, no es solamente necesario para los trabajadores, mm, sino que el Estado también es necesario para quienes invierten capital. Es importante tener reglas de juego para que quienes inviertan capital puedan obtener una ganancia razonable, digamos. claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta criptomoneda? Bueno, quienes decidieron invertir cierto capital se vieron perjudicados. Se vieron perjudicados por un engaño. Mm, Entonces, esto, bueno, sin lugar a dudas, me parece que donde más lo golpea a Milei no es tanto en la cuestión de delito, que como digo, eso lo va a determinar la justicia, mm, sino en su pérdida de credibilidad como economista, ¿no? claro. Porque justamente era su punto, vamos a decir así, por ahora, porque todavía no se ven todas las consecuencias de lo que hizo Milei, como su punto más fuerte, ¿no? Es un buen economista, ¿no? Esto que trató de instalar de que iba a ser el ganador del premio Nobel, ¿no? Sí. Y por otro lado vemos un ganador del premio Nobel que no puede ni recomendar una cripto, que se desploma la criptomoneda y termina perjudicando a un montón de personas, ¿no? Entonces me parece que ese mito se cae y me parece que es ahí donde más lo afecta y que quizás las consecuencias no sean en el corto plazo, sino más en el mediano y largo plazo y se pueda entender lo improvisado también de la gestión económica de Milei, ¿no? Bien, bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y bueno, seguramente estaremos en contacto para seguir charlando, así que muchísimas Dale. gracias. Gracias a vos, te quiero aclarar una cosita Sí, nomás. Vinimos acá a Puerto Madryn, así que vamos a estar presentando mañana también el libro acá en Puerto Madryn, que por si hay gente cerca también, que nosotros hicimos recién el recorrido. Y desde ya en Viedma fue muy... y le quiero agradecer especialmente a la universidad, que la verdad que nos acogió muy bien allá en Viedma. bueno, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Guido Agostinelli, quien es licenciado en Economía, docente de la UBA, que esta mañana presentó su libro Experimento Libertario en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, y ahí charlando un poquito, bueno, de la investigación, de los temas que abordan el libro y también de las distintas consultas que se van dando en las presentaciones a raíz, bueno, de este contexto económico en el que estamos atravesando, bueno, por el gobierno que tenemos actualmente del presidente Javier Milei. Vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.